Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 21 de septiembre de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Y no he venido esta noche a ser amigos. Hoy hablaron Biden en Naciones Unidas, un discurso aburrido como unos espagueti con mantequilla. Habló también Duque, el presidente colombiano, un discurso picante, como un buen ceviche peruano. Habló, sí, el presidente peruano, el del sombrero fálico, Pedro Castillo, un discurso falso como un billete de $2, ¿no? Y habló el polémico Bolsonaro, el brasileño Bolsonaro. Un discurso espumoso, burbujeante. Eso lo veremos en un ratito. Todo eso viene luego. Pero antes, y mientras Biden daba en Naciones Unidas un discurso aburrido, como unos espagueti con mantequilla, aquí, en la frontera sur, en Texas, hay una crisis migratoria descomunal. De pronto se han agolpado millares de haitianos en un pueblito llamado Del Río, en Texas. Millares. Vienen de Haití, claro, pero no estaban últimamente en Haití, estaban casi todos en Panamá. Suman, según este reportaje, más de 13,000 y Biden no sabe qué hacer con todos ellos. The U.S. moving quickly to process thousands of migrants being held under the Del Rio International Bridge on the Texas border. We've never seen anything like this. This is completely and totally out of the norm of anything that we've ever seen. DHS stepping up flights, expelling migrants to Haiti and other home countries. Today, video from our ABC affiliate WPLG on the ground in Texas showing this deportation plane leaving Del Rio Airport. That flight reportedly bound for Haiti. Los están deportando entonces a Haití. El pequeño detalle es que ellos ya no vivían en Haití hacía muchos años. Vivían principalmente en Panamá, pero también en Ecuador, también en Chile y hasta en Brasil. Y como esos países han entrado en crisis, estos refugiados haitianos decidieron venir a Estados Unidos. Y acá han encontrado las puertas cerradas. Y los están deportando centenares cada día. Nearly 13,000 migrant men, women, and children still living in the encampment as they seek asylum. The conditions there extremely poor and crowded. New video showing migrants washing themselves in the river. Ciudad Acuna, Mexico, our team captured authorities patrolling the river and stopping migrants from crossing into the U.S. Many of the migrants coming from Haiti, which remains unstable after the assassination of its president and a deadly earthquake in August. Border Patrol says it's working around the clock to get them moved. Pero bueno, Haití fue siempre un país inestable, ¿no? Con un futuro más bien sombrío. Esto no es nada nuevo. ¿Por qué vienen entonces? En parte porque Biden los invitó. Biden dijo, esta es una nación forjada por inmigrantes, los inmigrantes son bravos, son gallardos y tienen sueños encomiables y aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. No ha sido así. Según este reportaje de NBC News, había en el momento de máximo desborde arriba de 15,000 haitianos durmiendo bajo un puente en Del Río, Texas. Y esto se debe, a no dudarlo, a la retórica blanda y complaciente que se permitió Biden, ahora ha tenido que corregirla, invitando a que vengan todos. Tonight, these are the men, women, and children calling the shade of a Texas border bridge home. The group, mostly from Haiti, now numbers nearly 15,000 strong. They've come here with little, hoping to claim asylum. In turn, launching a massive mission for state and federal agencies. Secure the border, provide aid, and process every single person. Over the last 2 days, we have moved approximately 3,300 individuals. We expect that number to increase in the days ahead.
Una mujer dice que lleva 8 días sin comer. Our crew granted exclusive access to visit with those whose futures remain uncertain. This woman named Evo telling us she's been here more than a week and has barely eaten. For many, their only nourishment, the food and water handouts. That can't come fast enough. Mass evacuations along the border began this morning. Some planes flying migrants from San Antonio direct to Port-au-Prince, Haiti. Others are being bused to other processing locations, such as El Paso and Laredo. Those flown home today return to a country still reeling from a devastating earthquake. Deportation flights only expected to arrive in the coming days. Cada vez están partiendo más vuelos con centenares de haitianos deportados. A Biden no le ha quedado más remedio que convertirse en un epígono, en un discípulo de Trump. Es decir, Biden ahora se desmiente o se refuta a sí mismo, no acepta a todos los inmigrantes bravos, gallardos, soñadores a los que invitaba y los echa a patadas. Y ni siquiera los devuelve a los países de los que vienen, principalmente de las selvas de Panamá, donde vivían estos millares de haitianos, refugiados hace años, pero también de Ecuador, de Chile, de Brasil, de Colombia. Y no los devuelve ahí, los mandan a Haití, país del que ellos habían escapado hacía mucho tiempo. Comienzan las deportaciones. Decenas de haitianos fueron regresados a su país este domingo desde Texas, en 3 vuelos que salieron desde las ciudades texanas de San Antonio y Laredo rumbo a Puerto Príncipe, la capital haitiana. Las autoridades estadounidenses fueron enfáticas en que los migrantes irregulares seguirán siendo regresados a su país. Los migrantes que intenten o estén considerando hacer el viaje a nuestra frontera deben saber que todavía estamos haciendo cumplir la orden del título 42 y que no les permitirán ingresar a Estados Unidos. Serán expulsados y enviados de regreso a su país de origen. Como premio consuelo les dan $100 a cada uno. Enfado y desolación entre los haitianos deportados de Estados Unidos. Mujeres con bebés, jóvenes y familias completas, más de 200 personas que intentaban entrar a Estados Unidos, fueron devueltas el domingo a Haití. Todos recibieron $100 y fueron sometidos a pruebas de COVID-19. Cuando llegamos a Estados Unidos nos pusieron en detención durante 4 días. 4 días sin lavarnos los dientes, sin ducharnos. Lo único que nos dieron fue algo de comida. Mira qué sucios estamos, se queja uno de ellos. De Panamá a la frontera sur en Texas son más o menos 4.500 kilómetros. Estos refugiados haitianos vienen por lo menos desde Panamá. No vienen de Puerto Príncipe, insisto, ya se habían ido de Haití. Vienen principalmente de Panamá y han caminado centenares, si no miles de kilómetros. Todo se origina entonces aquí, en las junglas de Panamá, donde estaban refugiados en una suerte de limbo migratorio a la expectativa. Deep in the jungle in Panama, parents clinging to their children, bracing for the hundreds of miles ahead. Thousands of migrants, many of them Haitian, hoping to soon reach the United States. But this is just one stop on a journey that for many extends more than a decade in thousands of miles. One that requires passing through here, the treacherous mountainous jungle called the Darien Gap, near the border of Panama and Colombia. Todo está muy difícil para nosotros, pero la cosa está así, tiene que hacerlo para buscar una vida nueva. Hay 4.500 kilómetros entre Panamá, donde estaban estos miles de haitianos, y la frontera sur de Texas. Si uno recorre esos 4.500 kilómetros sin desfallecer, sin perder la vida, caminando, son 930 horas, es decir, 38 días. Es decir, que muchos de estos haitianos que están siendo deportados a su país de origen, en el cual ya no vivían, han caminado por lo menos 38 días, sin dinero, sin comida, sin bebida. Panamanian officials say about 70,000 migrants have made the trek this year alone. Most of these Haitians now arriving to the U.S. border have lived in Central or South America for years, finding refuge there after the 2010 earthquake that killed more than 200,000 in their homeland. They fled for countries like Chile and Brazil, which at the time needed workers,
and initially even offered humanitarian visas. These are individuals who left earlier periods of unrest and went to countries like Chile in the tens of thousands to be able to find some sort of security there. Según este reportaje entonces, y me consta, porque cuando fui a Chile había haitianos por todas partes, por todas partes. Había como 40.000 haitianos en Ecuador. Decidieron irse por la pandemia, decidieron venir aquí a Estados Unidos, como si aquí no hubiera pandemia y como si aquí Biden fuese a honrar su promesa de recibirlos con las puertas abiertas de par en par. No fue así. Biden es un político cazurro más, dice una cosa y luego hace la contraria, ¿no? En Chile había no 40.000 como en Ecuador, 60.000 haitianos. Casi todos se han ido, casi todos han querido venir aquí. Haiti's foreign minister in 2016 told the Miami Herald that 40,000 Haitians were living in Ecuador at the time, another 60,000 in Chile, and more than 95,000 in Brazil. But now, years later, as the pandemic endures and countries' economies increasingly tighten, many of those migrants set off to find refuge yet again, but further north. Now, a remarkable number in distress, waiting at the doorstep of America. But their route will not end here, the Biden administration says. Most will be removed from the country under a COVID-era public health policy. Their destination, now the very place they first fled, the poorest nation in the Western Hemisphere. Por supuesto es comprensible que Biden los deporte, son muchos y si los deja entrar a todos van a venir muchos más. Lo que no es comprensible es que Biden, cuando asumió la presidencia a finales de enero de este año, dijera vengan todos. Dijo vengan todos, vinieron todos y ahora dice no entra todos, ¿no? Entonces es el político que rompe su promesa, que quiebra su palabra y con ello su propia credibilidad, ¿no? Este reportaje de la televisión francesa confirma entonces que desde el domingo pasado, anteayer quiero decir, ya han empezado a expulsar a centenares de haitianos, solo el domingo a más de 3.000. Desde el domingo, Estados Unidos comenzó a expulsar a cientos de migrantes que querían ingresar irregularmente al país. Algunos denuncian malos tratos. Cuando llegamos a Estados Unidos nos pusieron en detención por 4 días. 4 días sin lavarnos los dientes, sin ducharnos, solo nos dieron algo de comida. Como no queríamos irnos en el bus y abordar el avión, nos encerraron para calmarnos. Algunas mujeres fueron golpeadas. Ellos golpearon a hombres y mujeres. Pobre gente, ¿no? Uno siente compasión por ella. Por otro lado, hay que entender que uno no puede entrar a patadas a un país, ¿no? Si uno trata de entrar a las bravas a Alemania o a Suiza o a Dinamarca, no te abren las puertas, te ponen alfombra roja, te entregan residencia, permiso de trabajo. No. Entonces, los países ricos tienen que hacer respetar su frontera, ¿no? Tiene que haber una migración ordenada, legal. Pero por eso es muy importante que los jefes de Estado, y me refiero a Biden, no digan, vengan, acá son bienvenidos todos los inmigrantes bravos, gallardos, soñadores, y luego les cierra la puerta en las narices. A su llegada, las personas fueron sometidas a controles administrativos y pruebas PCR, pero las autoridades haitianas temen no poder asistir a los recién llegados. El problema es que estas personas no aceptan las deportaciones forzadas porque esa es la razón por la que dejaron Haití. No quieren vivir en Haití. Incluso si tuviéramos el centro mejor equipado del mundo para recibirlos, no lo aceptarían porque para ellos Haití es el infierno. Tras una extensa y compleja travesía, estos migrantes vuelven al casillero de salida, con menos recursos y más incertidumbre que antes. Quizá entonces debieron quedarse donde estaban, en Panamá o en Ecuador o en Chile, ¿no? Y no ser excesivamente optimistas al pensar que llegando aquí a Estados Unidos serían bienvenidos. No ocurrió así. No solo no son bienvenidos, sino que son tratados con aspereza, con hostilidad, a veces con una rudeza excesiva, como se ha visto en estas imágenes masivamente propaladas, de guardia fronteriza a caballo, asustando a los pobres haitianos que acababan de cruzar un río.
Mientras las críticas aumentan por estas imágenes donde se ve a agentes de la patrulla fronteriza en caballo evitando el paso a un grupo de migrantes, arrojando latigazos y provocando la caída de algunos en el agua. We do not know who are the smugglers or who are the migrants. So it's important that those Border Patrol agents maintain a level of security for both themselves and for the migrant population. La Casa Blanca tachó de horribles las imágenes. Son horribles, en efecto, por supuesto. No hacía falta tanta rudeza, ¿no? Sin embargo, el jefe del Departamento de Inmigración del gobierno Biden, el señor Alejandro Mayorkas, descendiente, por supuesto, de migrantes hispanos, dio un mensaje inequívoco y precisó que todo el que venga ilegalmente será deportado. If you come to the United States illegally, you will be returned. Your journey will not succeed, and you will be endangering your life and your family's lives. This administration is committed to developing safe, orderly, and humane pathways for migration, but this is not the way to do it. Pero esto no fue lo que dijo Biden hace unos meses, ¿no es cierto? Entonces entra en contradicción con su jefe, el presidente, que con palabras excesivamente azucaradas invitó a la inmigración ilegal, ¿no? Ténganse en cuenta que esta oleada de haitianos ilegales o irregulares se suma a una oleada, recordarán ustedes, hace pocos meses, de centroamericanos, ¿no? Principalmente salvadoreños y hondureños, que traían a menores de edad no acompañados de adultos y que entraron por decenas de miles a Estados Unidos. Y aquí tan simpática ella, pelirroja, dice que sintió horror o repugnancia al ver las imágenes que acabamos de ver de la guardia fronteriza a caballo arremetiendo contra los haitianos. We just saw this footage. It's horrible to watch. I just have to get more information on it. Of course, they should never be able to do it again. I don't know what the circumstances would be. It's obviously horrific, the footage. Una pausa será breve y regresamos con los discursos de Biden, el colombiano Duque, el brasileño Bolsonaro y el peruano Pedro Castillo, el del sombrero fálico, hoy en Naciones Unidas. También el hallazgo del cadáver de Gabby Petito, que a todas luces fue asesinada por su novio, Brian Laundrie, ahora desaparecido, escondido en los pantanos de la Florida. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Como era de imaginar, y es una noticia muy triste, la policía de Wyoming halló el cadáver de la jovencita Gabby Petito, quien en compañía de su novio Brian Laundrie, en una pequeña camioneta blanca, estaba recorriendo los Estados Unidos, visitando los principales parques nacionales. Su cuerpo, sus despojos fueron hallados en el Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming. El doctor Phil, conocido personaje de la televisión, entrevistó al padrastro de la afinada Gabby Petito, el señor James Schmidt, antes de que éste volara a Wyoming. Y él relató que le tomaba el pelo al novio de Gabby, Brian Laundrie. I've met him a bunch of times. You know, I've never liked any of Gabby's boyfriends. Let's be real. I've never actually called one of her boyfriends by their real name, ever. I've always made up names for them, to be honest with you. What was your name for Brian? Brienne. Why that? Oh, why not? I always tried to use the female version of the boyfriend's names, just to intimidate them a little bit. Quería intimidarlo, por lo visto no funcionó, ¿verdad? Lo trataba cambiándole el nombre y poniéndole un nombre de mujer. Cosa rarísima de declarar a la luz de la desaparición de su hijastra, ¿verdad? Pero la última vez que la vieron a ella, Gabby Petito, con vida, fue el 23 de agosto en Utah, porque hubo un reporte telefónico al 911 denunciando que un sujeto estaba golpeando violentamente a bofetadas y a trompadas a una jovencita, que era Gabby.
El sujeto que le pegaba era Brian Laundrie, ahora desaparecido. La policía de Utah se presentó, los interrogó, Gaby sollozaba. Esta fue la oportunidad de salvarle la vida, pero aparentemente la policía de Utah cometió el error capital de creerle al abusador, al novio de Gaby. It was determined by the coroner that the initial determination for the manner of death is homicide. The cause of death remains pending final autopsy results. But here's the other part that is, I think, important to note, and that is from Special Agent in Charge Michael Schneider, who says this is particularly as it remains to Brian Laundrie, the fiance in this case, says that Mr. Brian Laundrie has been named a person of interest. Anyone with information concerning Mr. Laundrie's role in this matter or his current whereabouts should contact the FBI. Again, the initial determination for the manner of death is homicide. Esas eran las últimas imágenes de la pareja con vida, la chica llorando porque él le había estado pegando, pero luego la chica, en fin, quiso conciliar con su novio abusivo y la policía se retiró y confió en ellos y los dejó ir, desgraciadamente, ¿no? CNN ha recogido en una gran primicia el reporte telefónico de la persona que vio a Brian pegándole a Gaby, unos días antes seguramente de que este crápula, este psicópata la matara en Wyoming. What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I give you the license plate if you give me 1 sec. I took a picture of it. What kind of white van? Like a big one? It was a smaller van with the license plate of, it was white, Florida license plate. Era efectivamente una pequeña camioneta, no era estos trailers, ¿no? Grandotes, con una cama, con un baño, con una pequeña cocina. No, era una pequeña camioneta, ¿no? Y el plan de la pareja era recorrer todo el país grabando las maravillas de los parques nacionales y subiendo esto a YouTube, a las redes sociales, ¿no? El plan, por lo visto, terminó en una tragedia porque él, ahora desaparecido, no se sabe si está todavía con vida, seguramente la mató, ¿no? Seguiremos atentos al desarrollo de este caso luctuoso. Cambiando de tema, y como les dije al comienzo, hoy el presidente Biden, bastante chamuscado por el fiasco en Afganistán y por el fiasco con el gobierno francés, que considera que le han clavado un puñal en la espalda, al secretamente Biden negociar un tratado de venta de submarinos nucleares a Australia, hoy decía Biden, un tanto quemado políticamente, se presentó en Naciones Unidas y dijo: estamos de vuelta, la diplomacia ha regresado a la mesa, Estados Unidos cree en la diplomacia multilateral, China no cree en eso, Rusia no cree en eso, pero Biden tratando de hacer el papel de el tío cariñoso, querendón de la familia. Biden le quiere caer bien a todo el mundo. Los chinos no pierden tiempo en eso, ¿no? Los chinos lo que quieren es destruir a Estados Unidos, ¿eh? Y ganar la carrera, el liderazgo por este siglo. Pero Biden quiere ser buena gente, entonces habla, por supuesto, de la pandemia, del cambio climático, de todos juntos, entre todos sí podemos, ¿no? La unión hace la fuerza, estas cosas que suenan muy bonito, pero los chinos deben estar muertos de risa, ¿no? Ladies and gentlemen, this is the clear and urgent choice that we face here at the dawning of what must be a decisive decade for our world. A decade that will quite literally determine our futures. As a global community, we're challenged by urgent and looming crises, wherein lie enormous opportunities if we can summon the will and resolve to seize these opportunities. Luego dijo que el mundo, la historia, está en un punto de inflexión
y que tenemos que luchar todos juntos por el futuro común. ¿Será capaz de convencer al dictador chino de eso? El dictador chino que no pensó en nuestro futuro común cuando sabía que había una pandemia incipiente en Wuhan y no dijo nada. In my view, how we answer these questions in this moment, whether we choose to fight for our shared future or not, will reverberate for generations yet to come. Simply put, we stand, in my view, at an inflection point in history. And I'm here today to share with you how the United States intends to work with partners and allies to answer these questions, and the commitment of my new administration to help lead the world toward a more peaceful, prosperous future for all people. El problema, y si uno no lo entiende, está mal informado, o es tonto, o ambas cosas, porque un tonto mal informado es un tonto más peligroso, ¿no? Pero generalmente los tontos están mal informados. Si uno no entiende que el peligro es China, uno está viviendo en otro mundo. El enemigo de Estados Unidos ya no es tanto el terrorismo global. Lo ha explicado Thomas Friedman hasta el cansancio. El enemigo es China. China no quiere llevarse bien con Estados Unidos. No. China lo que quiere es ponerle zancadillas, hacer que Estados Unidos tropiece, caiga y se arrastre por el lodo. Porque China es un imperio que quiere dominar el mundo. Esta es la Guerra Fría. Biden dice, yo no quiero una Guerra Fría. Bueno, nosotros tampoco, pero los chinos la quieren. Entonces, hay dos caminos. Uno es competir con los chinos, sabiendo que nos ven como una potencia belicosa que nos quiere rebajar. Y el otro es el camino beatífico, melifluo, que escoge Biden, que es decir, todos juntos vamos a construir un futuro mejor. Suena lindo, pero ignora la realidad. Instead of continuing to fight the wars of the past, we are fixing our eyes on devoting our resources to the challenges that hold the keys to our collective future. Ending this pandemic, addressing the climate crisis, managing the shifts in global power dynamics, shaping the rules of the world on vital issues like trade, cyber, and emerging technologies, and facing the threat of terrorism as it stands today. Entonces Biden se jacta, se vanagloria de haber terminado la guerra en Afganistán. No tendría que haberla terminado así. Fue una rendición deshonrosa. Estados Unidos tiene una base militar, la base militar más grande que tiene Estados Unidos, entre las muchas que tiene en el mundo. Japón, Corea del Norte, Guam, Guantánamo. Pero la más grande que tiene Estados Unidos en Medio Oriente es Qatar. Qatar, dicho sea de paso, es, por supuesto, una economía riquísima, aliada ahora de los talibanes, ¿no?, en el gobierno despótico en Afganistán. Perfectamente podía Biden negociar con Qatar para tener una base militar en Afganistán, una base militar. No eligió ese camino. Entonces ahora dice que se retiró de Afganistán porque estas son las guerras del pasado y que ahora tenemos que concentrarnos en las guerras del futuro. La guerra del futuro, Biden dice que las va a ganar con diplomacia, con una diplomacia incansable. ¿Podremos ganarles a los chinos diplomáticamente cuando ellos no juegan el camino o la carta de la diplomacia? We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world, of renewing and defending democracy, of proving that no matter how challenging or how complex the problems we're going to face, government by and for the people is still the best way to deliver for all of our people. Bueno, a mí me hubiera gustado que Biden pronunciara no el discurso de un motivador, de una suerte de coach psicológico del mundo, optimista, pero
excesivamente optimista, fuera de la realidad. En vez de ese discurso de coach psicológico del mundo, a mí me hubiera gustado el discurso de un estadista que confronta los peligros de la humanidad hoy. Por supuesto, el cambio climático es un peligro no menor, no desdeñable, por supuesto. Pero el peligro número uno es la China, que quiere ser imperio global dominante, que está en expansión desenfrenada, que detesta a los Estados Unidos y que representa no la libertad, no la democracia, sino una tiranía cruel, ¿no? En expansión. Biden no se refirió a eso. Y decía, de nuevo, como un motivador, como si estuviera dando una charla TED ante los 220 y tantos países del mundo, de los cuales más o menos 200 odian a Estados Unidos, Biden tratando de unirlos a todos en una causa común. Ya están unidos. ¿Saben dónde están unidos? En Naciones Unidas. ¿Y saben qué los une? El rencor, la hostilidad, la inquina contra Estados Unidos. Y ahí es donde China piensa pescar a río revuelto. Is the fundamental truth of the 21st century within each of our countries and as a global community that our own success is bound up in others succeeding as well. To deliver for our own people, we must also engage deeply with the rest of the world. To ensure that our own future, we must work together with other partners, our partners toward a shared future. Our security, our prosperity, and our very freedoms are interconnected, in my view, as never before. And so, I believe we must work together as never before. Con lo cual, bueno, esta es la teoría, digamos, geopolítica de Biden. Él quiere que China tenga éxito para que Estados Unidos tenga éxito. Él dice, el éxito nuestro tiene que ser el éxito de todos. Los chinos no lo ven así. Los chinos quieren tener éxito al mismo tiempo que Estados Unidos fracasa. Es decir, que el éxito de la China sea el fracaso de Estados Unidos. Por eso, insisto, es bastante ingenuo que Biden diga ya no hay una guerra fría, se terminó la guerra fría. Sí que la hay, y la han declarado los chinos, le guste o no al presidente Biden. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks. Vamos a ver si convence al dictador chino, ¿no? Y vamos a ver si convence al dictador, al autócrata. Naciones Unidas del colombiano Duque, el peruano del sombrero fálico Castillo y el jacarandoso Bolsonaro, que no se quiere vacunar contra el coronavirus. Bienvenido de vuelta al programa. A pesar de que el presidente colombiano Duque habla perfectamente en inglés, vivió muchos años en Washington, D.C., tiene un departamento allí, seguramente va a volver a esa ciudad cuando deje de ser presidente el próximo año, en Colombia, eligió hablar en español hoy en Naciones Unidas y eligió también usar una franqueza descarnada, que yo saludo, al aludir a la dictadura venezolana, a la que llamó narcodictadura. Aplausos para Duque. Colombia enfrenta la pandemia, actúa frente a la acción climática y a su vez atiende la peor crisis migratoria que golpea al planeta. La crisis de millones de venezolanos que huyen de la narcodictadura y de la infamia. El trabajo con la Organización de las Naciones Unidas y la oficina del doctor Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados, nos muestra grandes avances, como ha sido brindar estatus de protección temporal a cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos que viven en nuestro país. Con un coraje y una lucidez desusadas en el mundo diplomático, el presidente colombiano Duque dijo que
había que ser muy ingenuo para creer que la narcodictadura venezolana, ahora dialogando con la oposición democrática en México, va a ceder el poder y va a convocar a unas elecciones limpias en Venezuela. Y aquí me detengo para decirlo claramente. Los diálogos entre el gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática, y la narcodictadura, si bien dan algunas esperanzas, no nos permite ser ingenuos, pues el único desenlace efectivo de ese encuentro es la convocatoria cuanto antes de una elección presidencial libre, transparente y con una minuciosa observación internacional. Y entonces el presidente Duque, aplausos para él, pidió el fin de la dictadura venezolana. Cualquier salida que perpetúe el oprobio dictatorial y le permita al régimen ganar tiempo, agudizará el mayor desastre humanitario que conozca nuestro continente. El fin de la dictadura es el único camino viable para el bienestar del pueblo venezolano. Debe ser, sobre todo, el propósito de la acción internacional. También aludió al acuerdo de paz que firmó el felón de Juan Manuel Santos con las FARC y dijo que él ha respetado escrupulosamente ese tratado. Por otra parte, Colombia también avanza en la construcción de la paz con legalidad. Ni siquiera los efectos de esta cruel pandemia del COVID-19 nos apartan del compromiso de cumplir con un país que quiere ver el fin de la violencia narcoterrorista. El frágil acuerdo de paz firmado en 2016 con el grupo terrorista FARC tiene hoy progresos significativos que permiten ver solidez en el proceso de reincorporación de quienes están entrando en la legalidad, como lo ha comprobado la misión de observación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. Estando, por supuesto, bajo techo, en un recinto cerrado, el auditorio de Naciones Unidas, el presidente, el folclórico, el pintoresco presidente peruano Pedro Castillo no se despojó de su sombrero. Y es un sombrero alto, conspicuo, sombrero fálico. Leyó el señor Castillo. Leyó, por supuesto, un discurso que no había escrito él, ¿no? Y dijo que era muy histórico en el Perú que por primera vez un maestro de escuela rural fuese presidente. En realidad llevaba años sin dar clases el señor Castillo, era un dirigente sindical. Y no es tan importante que sea un maestro de escuela o no, lo importante son las ideas que lleva en la cabeza debajo del sombrero. Si es un maestro de escuela brillante, con estupendas ideas, genial. Pero si es un maestro de escuela con ideas comunistas, ¿de qué me sirve que sea maestro? Coincidiendo con el bicentenario de la independencia del Perú, el 28 de julio pasado, asumí la presidencia de la República en un ejercicio democrático en el que la voluntad soberana del pueblo votó a favor del cambio social con estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenible. Es la primera vez en la historia de mi pueblo peruano que un maestro de escuela del mundo rural asume la conducción de los destinos de este país. Y esa responsabilidad me obliga con los pobres, con los marginados, con las poblaciones vulnerables, los emprendedores, las clases medias que tanto han sufrido la pandemia y, por supuesto, con todos los peruanos sin exclusiones. Insisto, que sea maestro de escuela, y además no lo era hacía mucho tiempo, no lo convierte en una mejor persona. Como tampoco importa demasiado su condición étnica, su origen social, lo que importa es lo que tiene en la cabeza y en el espíritu. Con eso va a gobernar. Si tiene buenas ideas y buenos sentimientos, va a ser un buen presidente. Si tiene pésimas ideas y buenos sentimientos, va a ser un mal presidente. Y el problema es que tiene pésimas ideas. Y el problema, además, es que lee un discurso que él no ha escrito y lo lee mal, a tropezones. El Perú es cuna de una de las tantas grandes civilizaciones que han aportado a la historia de la humanidad.
es un país multicultural y multiétnico que apuesta en mi gobierno a construir una sociedad y un Estado de raigambre popular, con inclusión social que elimine las desigualdades, las injusticias, esta injusticia o la injusta distribución de la riqueza, y que construya una sólida sociedad democrática en la que la libertad y los derechos civiles sean garantizados por un Estado democrático y representativo. Un maestro entonces que no sabe hablar, que no sabe dar clases, no sabe improvisar, no se atreve, tampoco sabe leer un discurso que ni siquiera él ha escrito, y uno advierte que está a cada rato enemistado, ¿no?, con el texto que lee. Luego promete un manejo responsable de la economía. ¿Podemos creerle? ¿Será verdad tanta belleza? Hasta ahora lo único que han hecho él y su equipo económico es regalar dinero. Bonos y bonos y bonos, regalar y regalar y regalar dinero. ¿Ese es un manejo responsable de la economía? Reafirmo la vocación y la filiación democrática de mi gobierno y de su compromiso con la justicia social. La tarea no es solo consolidar el Estado de Derecho y la división de poderes, sino hacerla efectiva en la vida política y en el ejercicio de los derechos de la población día a día. Hace 25 años que la economía del Perú tiene un crecimiento acumulado, de los más importantes en América Latina. No obstante, los estragos de la pandemia en la economía nacional y en el mundo, vamos a transitar por el manejo responsable y eficiente del marco macroeconómico para continuar expandiendo el crecimiento y mejorar la redistribución del ingreso. ¿Quién le habrá escrito el discurso, no? ¿Creerá de verdad Castillo todo lo que está leyendo? Porque si dice hace 25 años la economía peruana no para de crecer, entonces tendría que decir yo creo en el modelo económico imperante en los últimos 25 años en el Perú y por lo tanto lo voy a profundizar. Pero él en la campaña presidencial dijo lo contrario. Dijo que él no creía en el modelo económico, que lo repudiaba y que lo quería cambiar radicalmente, de raíz. Entonces, ¿a cuál de los dos señores Castillo le creemos? Ambos llevan sombrero, uno habla en el Perú, otro habla en Naciones Unidas. Claro, el que habla en Naciones Unidas es la versión descafeinada, ¿no? Y luego, ¿qué hay dentro de ese sombrero? Es decir, debajo del sombrero, en la mera cabeza del señor presidente Castillo, ¿qué ideas perviven, subsisten después del discurso? Él quiere ser una economía libre, moderna, próspera, integrada al mundo, que es lo que ha sido el Perú hace 25 o 30 años. Yo creo que no. ¿Qué quiere ser él? Él quiere ser un satélite de Cuba y de Venezuela. Está clarísimo. Eso es lo que quiere. A eso van. Quieren una asamblea constituyente que haga palidecer al Congreso. Quieren una nueva constitución que repudie el modelo económico que ha traído tanta prosperidad, al cual aluden Naciones Unidas, y quiere por fin cerrar el Congreso. Es decir, que hay en el Perú dos poderes que se apuntan mutuamente con una pistola cargada, ¿no? El Congreso, que sabe que Castillo lo quiere cerrar y que quisiera destituirlo, pero no tiene los votos, y Castillo, que sabe que el Congreso lo quiere destituir, que quiere cerrar al Congreso, pero que no encuentra todavía la fórmula, el atajo, el mecanismo legal que le permita guillotinar al Parlamento. Pero esta es una colisión de trenes cantada que tarde o temprano va a ocurrir. Lleva las de ganar, desdichadamente, el presidente chavista Castillo, su jefe ideológico, el comunista Vladimir Cerrón, y el aparato de inteligencia cubano-venezolano que ya les rodea. No nos hagamos ilusiones. Una pausa y regresamos enseguida con Bolsonaro en Naciones Unidas. Bueno, hoy en Naciones Unidas el presidente brasileño Bolsonaro dijo que está en contra de que alguien se vacune por obligación. Apoyamos a vacinación
Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo a recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui desses que fez tratamento inicial. Parecía molesto porque no le hicieron caso con la hidroxicloroquina y la ivermectina para curar el coronavirus. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história y a ciencia saberán responsabilizar a todos. ¿Era necesario que el presidente peruano en medio del discurso de Bolsonaro se pusiera de pie y se retirara intempestivamente ofuscado con su sombrero fálico? ¿Tenía que hacerle ese desaire a Bolsonaro? Alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo e utiliza apenas 8% do território nacional. No tenía que irse así el señor Castillo, dañar una relación con Brasil. A la noche después del discurso, Bolsonaro fue a una pizzería. No lo dejaron entrar porque no estaba vacunado. ¿Qué dice Jair Bolsonaro desde el primer día? Yo voy a ser el último brasilero en recibir la vacuna. Jamás nadie me va a vacunar a mí antes que haya un brasileño que no se la haya podido aplicar, ¿no? Y también dice él que está inmunizado porque ya tuvo COVID en su momento. Lo cual no es cierto porque se puede tener COVID de nuevo. Te puedes reinfectar. Totalmente, te puedes reinfectar. Sí, bien es cierto que durante un tiempo te da una cierta inmunidad, pero no te la da de por vida. Por lo menos esto es lo que ha pasado, aunque también está en duda si a algunos sí le da inmunidad y a otros no. Como no lo dejaron entrar a la pizzería, comieron pizza en la calle. Lo cierto está que fue a una pizzería, dijo vamos a comer una de musa, y cuando quiso entrar le dijeron ¿tiene pasaporte sanitario? No lo tengo porque no me vacuné, dijo él. Bueno, entonces ¿sabe qué? Acá no entra. Compraron la de musa y la comieron en la puerta. Es más grande la de mozzarella en Estados Unidos. Sí, son más grandes. Son la super porción, vienen de 12 porciones. Vienen bien grandes esta pizza. Y se la compró en la puerta. Esto es en la puerta, se tuvo que comer la porción de pizza en la puerta de la pizzería. Ya regresamos. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Por hoy, muchas gracias. Muy buenas noches.